Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema, no, pero ¿qué digo? A ver, antes que nada, aquí no se trata de ponernos en un equipo o en el otro, sino más bien tratar de explicar la decisión de Katniss Everdeen y por qué eligió a Pita y no a Gale. Sí, porque aún así, después de todo lo que vimos, hay dudas, así que vamos a responderlo. Quédate porque esto se va a poner muy bueno. Pero antes que nada recordemos que esto no es un diagnóstico oficial ni real. Esto es solamente explicar ciertos conceptos de psicología que nos ayudarán a entender a este personaje y sobre todo porque en este canal amamos el cine, la psicología y como no, intentamos darle una explicación a todo lo que hacen estos personajes ficticios. Dicho eso, vamos a comenzar. Platicando primeramente sobre quién es Katniss Everdeen. Bueno, si tú vives debajo de una roca como Patricio Estrella, vamos a hablar de Katniss, quien es la protagonista de Los Juegos del Hambre, una saga escrita por Susan Collins que básicamente es desvivir a chicos por comida. Ay, pues Latinoamérica, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? No fue como algo extraño o algo raro, pero sí algo que causó en su momento morbo y dejando un poquito de lado eso, vamos a hablar sobre la decisión de Katniss al final de toda la saga, que es haberse quedado con el amor de Pita y hacer una vida con él. Y bueno, Katniss Everdeen no solamente vivió un evento traumático o dos, que en este caso fue haber ido a los Juegos del Hambre, sino haber vivido en un contexto terrible. Y es que su contexto o este entorno en el que ella vivía era emocionalmente inseguro, tenía muchas adversidades y había algo que la había marcado, que era la muerte de su padre, un evento que desafortunadamente movió muchas cosas en la dinámica familiar, haciendo que ella fuera quien mantuviera de pie a esta familia, puesto que su mamá entra en una depresión que prácticamente la deja como inválida. Incluso en los libros, Katniss siente mucho enojo y coraje contra su mamá por haber pasado por este duelo tan terrible de esa manera. Pues ella explica también que, claro, ella también estaba triste, pero ella pensaba en sí misma y en qué iba a comer su hermana y demás, siendo esto como un antecedente de que la infancia de Katniss no había sido nada sencilla. Y esto hace que Katniss prácticamente crezca con un apego evitativo. Esto dándonos a entender pues varias cosas. Número uno, no confía fácilmente. De hecho, si nos damos cuenta, en la primera película no habla mucho sobre ella e incluso intenta mantenerse alejada de todos. Y en la segunda película, cuando ya conoce un poco más a Pita, aún así no se abre y Pita es quien le dice, oye, pues si vamos a hacer esto, al menos dime cuál es tu color favorito. Y ella le dice, wow, no te pases tampoco, eso ya es mucha información. Y bueno, ni qué decir de depender emocionalmente de alguien. De hecho, creo que uno de los momentos donde vemos un poco más de emoción en ella, como la tristeza o la desesperación, es cuando matan a Sina enfrente de ella. Así es, la persona que se encarga de vestirla, maquillarla y todo esto frente a las cámaras. Es decir, para mantenerla bonita, presentable, etcétera. Como esta persona que era su asesor de imagen. De hecho, las demás ocasiones, aparte de verla vulnerable, más bien la vemos enojada. Todo el tiempo está así, indignada por la injusticia, pero no vemos más otra emoción a fondo. Y el que tenga ese apego evitativo también genera que ella sea tan protectora con los demás, que los cuide y los procure, pero que no se cuide a sí misma. De hecho, si se dan cuenta, desde el primer momento en el que conocemos a Katniss Everdeen y parte de su carácter, la vemos
buscando cosas para su familia, como lo es la comida, hablando con su amigo Gale y llevándole un recuerdo o como algo para la buena suerte a su hermanita Prim, pero nunca se llevó nada para ella. Posteriormente también vemos cómo se ofrece como tributo y de ahí desencadena una serie de acciones donde vemos que siempre está protegiendo a los demás, pero nunca piensa en sí misma. Ahora hablemos un poquito sobre Gale. Ya una vez hablé sobre Gale en este canal y tenemos todo un análisis psicológico de su personaje. Sin embargo, vamos a hacer un repaso no de Gale como tal, sino más bien de la relación que tenía con Katniss. Una relación que, número uno, fue antes de la guerra, es decir, antes de descubrir al otro distrito que estaba escondido. Número dos, también fue una relación que hicieron más por supervivencia que por amistad o cariño en sí. Esto se fue desarrollando con el tiempo, pero en realidad en los libros vemos cómo es que se conocen estos dos personajes y que realmente no fue más que por mera coincidencia, porque ambos tenían un objetivo en común, que era sobrevivir y llevar alimento a sus hogares. Y sí, tiene algo muy importante que traeré a colación en este video. Gale estaba lleno de enojo, coraje, rabia y tenía mucho resentimiento contra el Capitolio y todas las personas involucradas en los Juegos del Hambre, y esto se acentúa definitivamente en la segunda película o el segundo libro, cuando vemos cómo es que Gale quiere pelear y sobre todo quiere utilizar a Katniss para conseguir esta venganza, y lo ve más como un medio para un fin que más que ver a su amiga o en ese entonces su intento de novia o lo que quería él procurar como si fuera o realizar estas acciones para que fueran una relación romántica. Sin embargo, vemos también algo en Gale que es reactivo, es impulsivo e individualista. Lo comento nuevamente porque pues honestamente fue un acto pues bastantito despreciable. Pero ahora sí, vámonos con Peeta. Es que este muchacho, de verdad, desde el principio sabemos que es un muchacho con un corazón noble. ¿Por qué? Porque vemos, sí, es cierto que la manera en que arrojó el pan no fue la correcta, pero también vimos la razón, y es que se ve que su mamá era una mamá controladora, violenta y sobre todo que viviendo en un mundo tan adverso, pues en general nadie tenía como la inteligencia emocional para decir vamos a ver unos por otros, sino que cada quien veía por sí mismo como podía. Así que vamos a tratar de darle el beneficio de la duda a Peeta y más vamos a destacar las cualidades que tiene Peeta y menos sacar todas estas pues acciones que tal vez no estuvieron del todo bien. Voy a decir algo que pocos van a entender al principio, y es que Peeta no quería que Katniss sobreviviera. Peeta quería que Katniss viviera. Me explico. Cuando alguien sobrevive, quiere decir que está haciendo más allá solamente para poder vivir así al límite. Es decir, que está superando muchas condiciones adversas o que están amenazando su vida y que de alguna forma no se puede concentrar más que en salir de esta crisis o salir de esas condiciones. A diferencia de Peeta, que él quería que ella viviera una vida tranquila, pacífica, con su familia, y esta era la diferencia. Gale quería luchar, quería que Katniss se metiera a esta venganza, y Peeta realmente, si lo hubiera podido evitar, créanme, desde el principio él era quien estaba dispuesto a hacerlo. Sin embargo, las circunstancias y el cómo la gente veía a Katniss como el sinsajo, pues no se prestó para que esto sucediera. Incluso en los libros también vemos cómo es que Katniss reconoce que ella no tiene el carisma ni las palabras adecuadas como en cambio lo tiene Peeta.
Y esto es súper romántico y demasiado tierno en la relación entre Katniss y Peeta, porque mientras Katniss estaba cansada, tenía miedo y trataba de defender a su familia, bueno, pues Peeta trataba de que las cosas no las sintiera ella como una amenaza, es decir, no la forzaba, no la presionaba a hacer cosas que ella no quería hacer. Incluso si se dan cuenta, en la primera película es como intenta agarrarla de la mano y ella se separa, pero le dice, no, tranquila, van a amarnos, van a amarte. Entonces fue como un, no te voy a obligar, te voy a explicar cuál es mi razón. Y en la segunda película ni siquiera es él quien la toma de la mano, sino ya es ahora ella quien toma esta iniciativa. Y de lo más romántico y amoroso de parte de Peeta es que siempre estuvo dispuesto a dar aún sin recibir nada. No la forzaba a decir, ámame, elígeme a mí. Jamás pasó eso. Intentó incluso como, pues sí, en algún punto se sintió herido y creo que al final entendió o comprendió que no era culpa de Katniss. Ella simplemente intentaba sobrevivir y por eso es que durante el segundo viaje, cuando vuelven al Capitolio dentro de la gira de la victoria, pues es cuando Peeta intenta decir, bueno, ok, ya, perdón, vamos a hacer las paces y seamos, pues si no amigos, al menos compañeros de viaje. Porque además iba a ser muy difícil tener que estar aparentando cosas que ella no estaba sintiendo, pero que al final tampoco Peeta quería obligarla, como hace un momento lo comentaba. Y aquí está la clave de todo, amigos. Katniss logró tener algo hasta el segundo libro, aunque casi el final de ese libro nos duele a todos, pero aquí está la clave, que es Katniss tuvo este amor que no dolía, que era natural, que era sencillo. Y en palabras de otra protagonista mujer, como dijo Bella en Crepúsculo, Jacob era como el aire, natural, fácil. Y así era ese amor entre Katniss y Peeta, que justamente se sentía como algo natural, algo que estaba creciendo o algo que estaba floreciendo y no como algo forzado o necesario. Y ahora sí, ¿dónde o en qué punto ya para Katniss era como finalmente tengo que decidir? Porque durante los 3 libros se ve un poco más, porque pues en un libro siempre vamos a ver detalles más elaborados tal vez que en las películas, donde tal vez no tenemos tanto espacio. Pero en la guerra, finalmente, cuando Katniss pierde a su hermana y todo lo que vive dentro de esa guerra, y van perdiendo soldado a soldado, van perdiendo incluso a sus compañeros de pelotón, y pierde a Finnick y ve lo terrible que es sobrevivir, ya está, su psique ya está prácticamente rota, cansada. Ya no puede mantener una relación de supervivencia. Es decir, ahora necesita una relación llena de calma, de tranquilidad, de paz. Y eso definitivamente se lo da Peeta desde que lo conoce. Le da esa seguridad y es como un tranquila, aquí estoy, aquí voy a estar. Y sé que a lo mejor no sientes lo mismo que yo, pero de eso se trata el amor, de sostener al otro, de procurarlo aun cuando no se reciba nada a cambio. Y si se dan cuenta, Peeta nunca la presionó, así que por eso después de vivir todo lo que vive Katniss y aún pensando que ella no iba a sobrevivir a todo este movimiento rebelde, pues resulta que sí, y por eso termina eligiendo a Peeta. Y es que Peeta tenía un carácter muy tranquilo, muy sabio, era una persona que trataba de pensar antes de actuar, a diferencia del cucaracho de Gale, que ya hemos dicho es una persona muy aventada, o tal vez una persona que no piensa en las consecuencias para los demás, sino es individualista, piensa solamente en sí mismo, pero no piensa en las consecuencias que puede llegar a tener la demás gente. Al contrario de Peeta, donde hay una tranquilidad y sobre todo
Pita era esa persona que permitía, y lo vemos en escenas, que le permitía que Katniss durmiera tranquila. Era todo lo que necesitaba y ese amor tan diferente, tan natural y sobre todo tan sano es lo que hace que Katniss pueda elegir a Pita. Y vemos también que este no fue solamente una conclusión romántica como en cualquier otra película. Vemos aquí claramente cómo es que una mujer o una persona, en este caso hablo de Katniss, decide pues desde todo lo que vivió. Es decir, que muchos solamente tomamos decisiones de parejas como un reflejo de lo que vivimos. ¿Por qué? Porque estas vivencias pueden ser de violencia, de lucha, de agotamiento emocional y eso es lo que en ocasiones nos lleva a decidir sin darnos cuenta desde tal vez el inconsciente quién va a ser nuestra pareja. Así que te tengo una pregunta muy importante, pero antes de hacerlo te invito a suscribirte, a darle like a este video y sobre todo, ¿qué otra pareja te gustaría que analizáramos en este canal? Porque tú sabes que me encanta que hablemos de psicología y de cine. Así que aquí va la pregunta que me gustaría que te hicieras. ¿Desde dónde eliges tú a tus parejas? Esto es muy importante porque en ocasiones no nos damos cuenta que lo elegimos justamente desde la inseguridad, desde el agotamiento emocional o como lo mencionaba, desde experiencias previas de violencia. Así que es muy importante que te conozcas a ti mismo y eso solamente lo logras en terapia. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Me dio muchísimo gusto estar contigo. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.